Muy buenos días, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo en este primer día de la semana, agradecidos al Señor por esta bendición tan grande de disfrutar de un día más sobre la faz de la tierra. Queremos nuevamente compartir algunas meditaciones que hemos estado teniendo en el libro de los Salmos, considerando algunos salmos mesiánicos. Y en esta oportunidad vamos a leer en el Salmo 68, versículo 18. Ahí encontramos una referencia mesiánica y leemos: Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Hat Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Y leamos entonces la referencia, la explicación y la interpretación que el apóstol Pablo da acerca de esta escritura. En Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice el versículo 8, por lo cual dice: Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos indicado, el Salmo 68 hace una referencia en su versículo 18 al Señor Jesucristo. De manera profética, Él va a destacar acá lo que está relacionado con la ascensión del Señor Jesucristo. Es lo que notamos acá, y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, él da una interpretación de esta escritura y nos hace entender de que se aplica de manera exacta a la persona del Señor Jesucristo, haciendo referencia a su ascensión. El que había descendido del cielo ascendió nuevamente a los cielos. Y aquí hay un detalle interesante que vamos a considerar: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Y el apóstol dice: ¿qué es esto que subió, sino que también había primero descendido? Y nos hace pensar en lo que el Señor Jesucristo hizo a favor nuestro. Él vino desde los mismos cielos, fue Él que descendió. Como el apóstol, escribiendo a los Efesios, hace una descripción del descenso gradual del Señor Jesucristo. Él, siendo igual a Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Estando en esa condición de Dios, Él fue descendiendo al punto de hacerse semejante a los hombres, pero sin pecado. En su encarnación, Él tomó forma humana. Eso era humillarse a sí mismo, porque la Biblia dice que los seres humanos son un poco menor que los ángeles, y Él se hizo un poco menor que los ángeles en esa humillación de Él, en ese descenso gradual, en su humillación. Pero no solamente llegó hasta allí, sino que descendió aún más bajo. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él experimentó la muerte, descendiendo de esa manera, y no solamente eso, sino que la muerte más vergonzosa, la muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después de su muerte, Él fue colocado en un sepulcro,
Algunos consideran que esto es lo que significa la expresión el que descendió a las partes más bajas de la tierra. Hay muchas interpretaciones, varias de ellas muy válidas. Sin embargo, el propósito es destacar la humillación del Señor, su descenso gradual. Y algunos piensan también que el hecho de haber llegado hasta Belén en su nacimiento y nacer en aquel establo, siendo colocado en un pesebre, es haberse humillado hasta lo más bajo. Sin embargo, entendemos que en su muerte hubo una humillación mayor, cuando él, estando en esa condición de hombre, estuvo dispuesto a morir de la manera más vil y después de muerto ser sepultado en aquella tumba que era de José de Arimatea. Sin embargo, lo maravilloso es que él, en su humillación, lo estaba haciendo con la mira de ofrecernos a nosotros el rescate de nuestros pecados. Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue un acto voluntario. Sin embargo, él fue exaltado hasta lo sumo. Aquel que se humilló a sí mismo fue levantado de entre los muertos y ascendió a los cielos y está entronado a la majestad en las alturas. El mismo que murió fue que él también resucitó. Y entonces encontramos el sentido de esa palabra, subiste a lo alto. Y el Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, después de haber descendido hasta lo más bajo, el mismo que vino desde los cielos, fue el mismo que subió. Es el versículo que subió llevando cautiva la cautividad. Allí la idea que se nos presenta es la de un rey triunfante, que habiendo ido a la batalla y habiendo despojado a sus enemigos, vuelve triunfante con el botín. Y algunos piensan que hace referencia a la salvación y a la vida eterna que el Señor Jesucristo ha sacado por medio de la muerte. Él, experimentando la muerte, habiendo tomado nuestro lugar en la cruz, dice la Biblia allí, el escritor a los Hebreos, que Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De modo que Él ha venido a ser autor de eterna salvación. Qué maravilloso pensar en esto. El Señor Jesucristo, de su humillación más grande, trajo el triunfo más grande. Él, por eso es digno del honor y de la gloria. Esos dones allí, algunos piensan que se refiere a los salvados. Sin embargo, el contexto de lo que él está refiriendo allí en el Salmo hace referencia a la salvación misma y a todo lo que con ella trae, esos dones que Dios ha dado a los hombres, principalmente el don de la salvación. Pero en Efesios hace referencia a esos hombres a quien Dios ha capacitado para la edificación de la iglesia. Sin embargo, lo que queremos enfatizar es que la obra de Cristo, su humillación, fue así precedida de su exaltación, de su elevación hasta lo más alto, para recibir todo el honor y la gloria que Él merece, y que eso ha traído resultados maravillosos para los seres humanos, la oportunidad de la salvación. Es Él sentado a la diestra de la majestad en las alturas, que ahora ofrece el perdón y la vida eterna a los que por fe se acercan a Él, confiando en esa obra que Él ha hecho a nuestro favor en la cruz.
Qué maravilloso es pensar en eso. Lo que dice el salmista allí, que tomaste para los hombres esos dones, que habite entre ellos. Bendito el Dios que nos colma de beneficio, el Dios de nuestra salvación. Qué maravilloso es pensar en la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, en ofrecernos a través del Señor Jesucristo la salvación como un don de gracia. Por eso dice que el Señor Jesucristo nos ha salvado, no por obra para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. De modo que es digno entonces de la alabanza y de la gloria a ese Cristo exaltado que está a la diestra de Dios. En esta mañana queremos considerar esto, que después de su resurrección Él fue exaltado. Fue así ascendiendo hasta los cielos, y allí está, y de allí le esperamos que vuelva por los suyos a buscarnos aquí en la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.